Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, José Luis Clavellina. Con el gusto de saludarte, José Luis. Nos tenemos que preocupar, es decir, el gobierno federal se tiene que preocupar por este guardadito que ya pues no está tan completo como hubiera querido. Con el gusto de saludarte y darte la bienvenida nuevamente. ¿Qué tal, Gabriel? Pues muy buenas tardes a tu auditorio. Yo creo que el saldo, como lo mencionaban en tu nota, de los fondos de estabilización, pues tiene que ir creciendo, ¿no? Nos tenemos que preocupar por cómo fortalecer, por cómo acumular nuevamente saldo en estos fondos de estabilización que mencionabas, principalmente, bueno, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para la parte federal y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, pues precisamente para los estados, ¿no? Estos fondos son útiles, son mecanismos de ahorro que puede utilizar el gobierno ante eventualidades y efectivamente pues los ha utilizado en el pasado, los utilizó en el 2019 ante pues, el prácticamente nulo crecimiento que observó la economía mexicana, pues tuvimos menores ingresos a los esperados y ahí utilizó, vamos a decir, la mitad del FEIP, de este fondo de estabilización de los ingresos de los ingresos presupuestarios, perdón. Y el año siguiente, pues 2020, fue el año de la pandemia. La pandemia ocasionó también una crisis económica y también obtuvimos menores ingresos a los que teníamos planeados, ¿no? Entonces ahí se utiliza nuevamente este FEIP para, digamos, compensar un poco la caída en los ingresos públicos, ¿no? Para eso fueron diseñados, para eso estaban esos recursos. Ahora lo que tenemos que hacer en adelante pues es fortalecerlos, ¿no? Al ritmo que lo estamos haciendo actualmente, pues Claro. nos vamos a tardar varios años en poderlo hacer. Al cierre del tercer trimestre de este año, por ejemplo, el fondo tenía alrededor de 50,000 millones, 50,805 millones de pesos, que nos puede parecer mucho, pero en realidad no lo es si consideramos que al cierre de 2018, por ejemplo, teníamos casi 280,000 millones, ¿no? O sea, 280 contra 50 que tenemos ahora, pues digamos, Sí, ¿no? no nos va a alcanzar para una crisis de las dimensiones de las que hemos visto, digamos, recientemente, ¿no? Por eso nos tenemos que preocupar de ver cómo vamos a hacerle para Claro. resarcir estos recursos para ir acumulando para futuras eventualidades. Ahora, ¿cómo empezar a rellenar este guardadito? Hablábamos de los ingresos. Yo no sé si tiene que ver con el cobro de impuestos, cobro de los derechos, las propias inversiones o dejar de gastar. Este gobierno que cerró, digamos, presumió mucho la austeridad, presumió mucho también inclusive la recaudación de impuestos, pero no sé cómo, digamos, si se va a tardar tantos años, ¿cómo acelerar ese proceso? Sí, bueno, es que las fuentes de recursos de los fondos no son tantas, ¿no? Por ejemplo, una fuente que cada año Claro. aporta recursos al fondo, pues son los ingresos petroleros, ¿no? Entonces, ahora que veamos el paquete económico que envía el Ejecutivo Federal al Congreso, pues vamos a ver en cuánto estiman que son los ingresos petroleros. Una parte de esos ingresos petroleros, una parte muy pequeña, se canaliza a los fondos de estabilización. Entonces, esa parte es relevante. También, si nosotros seguimos apoyando a Pemex, reduciendo los derechos que paga Pemex, ¿no? Pues también vamos a ver menores ingresos petroleros y el aporte que llegue a los fondos de estabilización también va a ser pequeño, ¿no? Otra fuente, pues son los ingresos excedentes y ahí, digamos, esos podrían ser ingresos recurrentes del fondo, pero la ley no se refiere solo a los excedentes, sino al remanente de los excedentes. Entonces, nosotros nos gastamos los ingresos excedentes Ya. cuando existen y prácticamente no podemos alimentar los fondos. Una parte también que en el pasado fue importante y que no hemos visto en los últimos años, pues es el remanente de operación del Banco de México. Cuando existe este remanente, una parte importante se va a pagar deuda,
pero otra parte también se va a fortalecer estos fondos de estabilización. Como ha habido depreciación cambiaria este año, si esta se mantiene incluso hasta pues entrado el próximo año, es posible que haya remanente de operación del Banco de México. Entonces hay que estar atentos a que si esto se presenta, pues también pueda alimentar los fondos, y aunque también hay que tener en cuenta que si el Banco de México ha tenido pérdidas en años pasados, pues también tiene que pagar esas pérdidas, ¿no? Pero si existe este remanente, también se puede o se debería alimentar estos fondos. Y bueno, lo demás No, que puede no es tan... alimentar el fondo, pues son pues los productos, ¿no? De su saldo, va obteniendo rendimientos. Y hay algo que no hay que olvidar, Claro. Gabriel. Este año se aprobaron reformas al FEIP, ¿no? En el sentido de que puede también acumular activos financieros. Y había por ahí una controversia entre si los activos financieros iban a provenir, por ejemplo, de recursos de los fondos de pensiones de los trabajadores o no. Luego hubo pues una aclaración por parte de la Secretaría de Hacienda que no iban a ser esos recursos, pero tampoco queda claro cuáles van a ser, si se está haciendo uso de esos activos o no. También se hablaba de que se puede fortalecer el fondo si el costo financiero que al final paga el gobierno es menor al que se tenía planeado. Bueno, también se puede fortalecer el fondo, y pues eso lo veremos hacia el cierre del año, ¿no? Esperemos que esas reformas puedan fortalecer estos ingresos que pues eventualmente vamos a utilizar todos, ¿no? Y es en beneficio de todos, porque en algún Uf. momento vamos a observar pues alguna desaceleración, una crisis, etcétera. No, pues no, exactamente, justamente lo que te quería preguntar, ¿para qué se podría utilizar? Y es que no es nada sencillo, y así que tú digas que podamos acelerar, bien decía yo, bueno, vamos acelerando el proceso de los ingresos de estos fondos, pues no, no es, pero para nada sencillo ni fácil, es muy complejo, teniendo en cuenta los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Ya nos adelantabas pues una posible desaceleración. ¿Cuáles serían los riesgos de la coyuntura que estamos viendo? No sé si tendrá que ver los anuncios que pueda provocar las políticas económicas de Estados Unidos, que eso todavía no sucede, lo entiendo, pero pues ya con las amenazas de Donald Trump, no sé si que empieza a llegar a cuentagotas el llamado nearshoring, como bien comentabas. ¿Cuál consideras que podrían ser los riesgos de esto, José Luis? Sí, pues siempre hay incertidumbre, ¿no? Incertidumbre por varias cosas que pueden ocurrir en el mundo, también en el propio país. Pero esto que mencionas es muy importante. No sabemos cuál va a ser ahora la política que va a seguir Estados Unidos, si efectivamente nos va a cobrar aranceles muy elevados, si efectivamente va a haber un proceso de deportación masiva importante. No sabemos qué va a ocurrir en el mundo, cómo va a escalar o si es que va a escalar el conflicto en Oriente Medio, entre Rusia y Ucrania, también las tensiones que hay con China. Siempre hay esa incertidumbre, ¿no? También, pues es claro que la economía mexicana se está desacelerando hacia el cierre de este año. También para el año que entra se espera que no crezca de forma tan acelerada como lo ha hecho en años previos. Y también un riesgo importante, como ya lo mencionabas, es que este proceso de relocalización industrial, pues no sea, o nearshoring, no sea tan fuerte como se ha planeado, ¿no? Todavía hace falta conocer cómo se ha comportado la inversión extranjera directa hacia la segunda mitad del año, pero con lo que llevamos ahora, nos podemos dar cuenta de que la mayor parte de la inversión extranjera directa se refiere a reinversión de utilidades. Es muy poco, o sea, prácticamente el total, 97% son utilidades reinvertidas, y es muy poco, solamente el 3% son, es inversión nueva, ¿no? No ha habido inversión nueva, prácticamente todo. Inversiones de empresas que ya estaban aquí. Entonces, pues seguimos esperando esa Sí, sí, inversión, sí. ese nearshoring, al ser pues no es tan rápido como pensábamos, ¿no?
Bueno, pues me quedo con esto que comentas, José Luis, interesante, muy claro tu explicación. Te agradezco mucho haber estado con nosotros aquí en A Debate. Vamos a estar atentos, por supuesto. Me quedo con la palabra incertidumbre, que es lo que estamos viendo hasta el momento. Muchísimas gracias, José Luis Clavellina. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos.